Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Me comentaban el otro día que el desconcierto de una persona que había pedido encargar unas misas y vio pues que se estaban celebrando, ofreciéndolas por varias personas, entre ellas el difunto suyo, y entonces pues fue a preguntar y le dieron unas explicaciones un tanto confusas, y por eso me decían, oiga, esto está regulado de alguna manera, esto cómo puede ser, porque claro, a mí nadie me ha explicado pues que iban a hacer esa cuestión, ¿no? Y que claro que se iba a celebrar por varias personas. Me han dicho que es que la misa tiene un valor infinito y que da igual que se celebre por una o por 7 personas, ¿no? Es verdad que la misa tiene un valor infinito, pero también es verdad que no es esa la regulación que ha realizado la Iglesia de estos temas para evitar que se meta un planteamiento simoniaco. Ya saben que lo que es la simonía, que es negociar con los asuntos religiosos. Entonces, pues, esto pues es un tema muy delicado y que hay que atenerse a lo que manda la Iglesia y no salir con teorías personales pues para desobedecer. No, si aquí no estamos discutiendo el valor de una misa. Una sola gota, dice Santo Tomás en el Adoro te devote, una sola gota de la sangre de Cristo puede liberar a todo el mundo de todos sus crímenes, una sola gota. Por supuesto, una misa en que se renueva, no una gota, sino el ofrecimiento al Padre de todo el sacrificio del Señor, puede tener un valor infinito. Pero no es eso, es que no estamos hablando de esa cuestión, ¿no? Es un tema que afecta al sacramento de la Eucaristía y hay que explicar. En la Iglesia es muy antigua la práctica de ofrecer al sacerdote que celebra una limosna, una cantidad que se suele determinar para evitar excesos, pues una limosna, básicamente, el que no puede, pues lo pide y no pasa nada, pero por celebrar una misa, aplicar una misa, la intención principal de esa misa. Entonces el sacerdote que recibe esa cantidad y acepta el encargo queda obligado en justicia a ofrecer esa Eucaristía por la intención del donante. No puede alterarlo, no puede mezclarlo con otras personas, sin contar con el permiso expreso del interesado. Entonces, pues, de hecho, pues esto se ha realizado de formas muy diversas, incluso se han establecido fundaciones de misas que se dan capitales, a veces considerables, para ofrecerlas por una intención de un fundador de esa fundación, ¿no? Y que por el bien de su alma, por el bien de su familia, por el motivo, la intención que sea, y ha habido fundaciones de esas que han soportado el paso de los siglos, ¿no? Bueno, entonces, cuando un fiel ofrece un don, una limosna por la misa, pidiendo para que se ofrezca por una intención, se asocia más íntimamente a Cristo, que se ofrece a sí mismo en la hostia santa. Entonces, el sentido de la limosna también, pues de ayudar al sostenimiento del clero, pues es también una cosa positiva. Entonces, se ayuda al sostenimiento de la parroquia, de la Iglesia, de sus ministros, y ahora no olvidemos que el sacerdote que acepta el encargo se compromete a ofrecerla por la intención que se le ha confiado, ¿no? Entonces, pues lo que no se puede perder de vista es que como al meterse una cuestión económica en un asunto sacramental, pues hay que custodiar muy bien que eso no se convierta en un negocio, que no se convierta en algo de tipo simoníaco. Y por eso la autoridad eclesiástica ha procurado regular la cuestión con unas normas claras, prudenciales, que velen por los intereses del sacerdote que ofrece, que acepta el encargo, y de los fieles
que realizan el encargo. Entonces, pues, ¿cómo está regulado ahora mismo? Miren, está regulado, 1, por los cánones 945, 958 del actual Código de Derecho Canónico, del 83. Luego, el 13 de junio de 1974, el Papa Pablo VI reguló este tema, lo actualizó con un motu proprio llamado firma in traditione, o sea, firme en la tradición de la Iglesia esta costumbre de ofrecer dones para el sostenimiento del clero, el sostenimiento encargando estas misas. Hay, por ejemplo, ayuda a la Iglesia necesitada, pues está sosteniendo muchos clérigos en países de misión, territorios muy difíciles, solamente con misas que se les encargan, porque a lo mejor un estipendio aquí en Madrid, pues de 8 euros, de 10 euros, con eso puede vivir un mes un ministro en un país de estos, ¿no? Entonces, claro, pues es un bien muy bonito que se puede realizar y bien, pero hay que atenerse a esas normas. Motu propio de Pablo VI, firma in traditione, que explica que esto es una tradición y que los aspectos morales que hay que tener en cuenta. Y luego, la Congregación para el Clero, más recientemente, en 1991, el 22 de febrero, promulgó el decreto Mos Iugiter, una costumbre muy ancestral, pero entonces, ¿qué normas se dan? El sacerdote que acepta el estipendio está obligado en justicia a satisfacer personalmente esa obligación o puede encomendárselo a otro sacerdote, pero hay que satisfacer esa obligación. Se debe celebrar una misa por cada intención. Entonces, en ese decreto, Mos Iugiter, sale al paso de esa corruptela de acumular intenciones en una misa, las llamadas misas colectivas o plurintencionales. Entonces, establece ese decreto, el dicasterio para el clero, que solo se puede hacer eso 2 días a la semana y con unas condiciones, que son las siguientes. Por una parte, con el consentimiento de los interesados. Por otra parte, que el sacerdote no puede quedarse con más dinero de el de un estipendio. Y el resto tiene que enviarlo a la colecturía diocesana. En todas las diócesis organizan pues una colecturía donde se reciben los donativos pues para el sostenimiento del seminario o para sacerdotes que no tienen intenciones, ¿no? Donde van esos estipendios sobrantes. Con motivo de una misa plurintencional que se ha recogido en la parroquia 50 euros, pues hay que enviar 40 a la diócesis, lo que establezca el ordinario del sacerdote. Cuando es una parroquia es el obispo diocesano, cuando son religiosos que no tienen encargos parroquiales, que no son párrocos o vicarios parroquiales, entonces pues se envía a la colecturía de esa congregación religiosa, ¿no? Entonces, pues hay que asumir, además hay que cumplir el encargo dentro de un plazo razonable. Se pone como límite, se fija 1 año como máximo, ¿no? Y si no es posible, se transmite el encargo a otros sacerdotes, como se suele hacer, ¿no? Sacerdotes estudiantes que están de paso y no tienen una obligación normalmente de intenciones, sacerdotes jubilados que no tienen intenciones normalmente, entonces pues se les encarga y se les ayuda de esa manera o se envía a la colecturía diocesana para que se cumplan esas obligaciones. Pero ojo, ya digo, no puede actuarse con ligereza en estos temas que parecen, es una cuestión normativa. No, cuidado, que es que puede meterse el espíritu de simonía y entonces la hemos fastidiado, pero bien fastidiada.
O sea, que aquí no es una cuestión teológica de tipo de teología sacramentaria, el valor de la misa, ¿no? Pero, o soteriológica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de prevención ante la simonía. Entonces, pues por eso hay unas pautas, que ahora mismo son esas 3 que acabo de decir, el motu propio de Pablo VI, los cánones del Código de Derecho Canónico correspondientes y ese decreto de la Congregación para el Clero, Mos Iudicer, que del año 1991, donde se fija claramente cómo se ha de actuar en esta materia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.